Redentor de Dios. Y ahí cuando Jesús está en la cruz, exclama 7 palabras o 7 frases, yo le diría más mejor. Y es importante poner atención a esto, hermanos. Miren, cuando una persona está en su lecho de muerte o cuando está a punto de morir, normalmente, si tiene la oportunidad, le habla a sus familiares para decirle las últimas palabras. Y estas suelen ser normalmente muy importantes, con más las de nuestro Dios. En esta tarde vamos a analizar, hermanos, a través de la Escritura, una a una, estas 7 palabras. Y antes de analizar la primera, yo quiero hacer un recuento de los hechos que estaban sucediendo hace 2000 años aproximadamente. Dice la Escritura que Jesús fue tomado, fue arrestado por un grupo de personas, juntamente con soldados que habían enviado los fariseos, los ancianos y los sumos sacerdotes. Y encontraron a Jesús en el huerto de Getsemaní, y ahí lo tomaron, lo ataron, y de ahí fue llevado a la casa de un sumo sacerdote llamado Caifás. Y esa noche empezó Jesús a ser interrogado. Dice la Escritura que ahí los sacerdotes, juntamente con los ancianos y todo el concilio que estaba ahí, o toda la compañía, más bien dice la Escritura, lo empezaron a interrogar. Y empezaron, hermanos, a bofetearlo desde ahí, a maltratarlo físicamente. Jesús pasó toda esa noche en esa casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y dice que ya por la mañana decidieron entregarle a muerte. Y de ahí ellos lo llevaron a otro lugar, que era el lugar donde estaba el emperador romano de aquel entonces, Poncio Pilato. Lo llevaron, hermanos, a un lugar que ya no existe, pero que existió y que se llama la Fortaleza Antonia. Este era un edificio que estaba en el muro norte del templo de Jerusalén. Estaba ahí y era exclusivamente, lo había construido Herodes. Pero era para ese tiempo, recordemos que estamos en la fiesta de las Pascuas, un emperador romano venía cada año a vigilar, a estar atento de lo que acontecía en aquella fiesta, porque era muy grande, era una de las 3 fiestas, y para mi ver, hermanos, era la más importante del pueblo judío. Donde quiera que estuviera el pueblo judío, tenían que regresar a Jerusalén a participar de la fiesta de la Pascua. Entonces, todos estos eventos sucedieron en medio de una fiesta muy grande para el pueblo judío. Pero mientras Jesús es interrogado ahí en esta fortaleza Antonia por el emperador romano, Poncio Pilato, dice la Escritura que se burlaron de él en ese momento. Poncio Pilato lo entrevistó y llegó a la conclusión de que ese hombre no había cometido nada. Y eso no se lo olvide, porque al final de cuentas lo vamos a ver por qué. Dice la Escritura, hermanos, que no tan solo eso, sino que los soldados dicen que tejieron una corona de espinas estando en ese lugar y se la pusieron sobre la cabeza de Jesús. Y no tan solo eso, dice que hacían reverencia de una manera sarcástica, diciendo: salve Rey de los judíos. Jesús pasó momentos, hermanos, muy dolorosos en ese lugar. Dice la Escritura que ahí tomaron un látigo y lo azotaron. El hermano David ayer explicaba un poquito. El látigo era de cuero y en las puntas eran de metal o de hueso, que al penetrar el cuerpo, hermanos, de aquella persona condenada o castigada, desgarraba pedazos de carne. La Biblia dice en uno de los evangelios que lo humillaron de tal manera que lo despojaron de sus ropas. Fue una humillación la que tuvo Jesús ahí. Y hermanos, a mí me impacta que ese Jesús que está siendo interrogado no abre su boca.
Como dice la Escritura, que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció en medio de sus trasquiladores. No abrió su boca, no se defendió. Y a mí lo que me llama la atención, que las primeras palabras que Jesús habla, hermanos, después de haber pasado todo esto, la primera frase que Jesús externa o habla, hermanos, la encontramos en Lucas 23:34, que dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, hermano, después de haber permanecido callado, lo primero que Jesús es pedir perdón por aquellos que lo estaban maltratando, pedir perdón por aquellos que lo estaban injuriando, pedir perdón, hermanos, por aquellos que lo estaban crucificando o que lo acaban de crucificar. Hermanos, Jesús, hermanos, en aquellos momentos de dolor, de agonía, de sufrimiento, de rechazo, de ser injuriado, de ser colgado, Jesús, en medio de su dolor, en medio de su agonía, en medio de su sufrimiento, en medio de su rechazo, demostró amor. Demostró amor por aquellos que lo estaban maltratando, hermanos. Jesús puso en práctica, hermanos, una enseñanza muy grande. Jesús puso en práctica lo que él había enseñado tiempo atrás, porque dice la Escritura que Jesús había estado 3 años con sus discípulos y él pone en práctica lo que había enseñado. En Mateo, hermanos, 5:44, Jesús les había dicho a sus discípulos: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y orar por los que os persiguen. Hermanos, ¿qué ejemplo nos está dando Jesús ahí? ¿Qué ejemplo? Hermanos, el mensaje de la cruz nos enseña que de igual manera tú y yo debemos perdonar. Ese es el mensaje de la cruz. No importa el dolor que tú tengas, no importa las heridas que te hayan causado, no importa, hermanos, el dolor que eso te esté causando. Quizás es algo como los clavos que Jesús tenía ahí en sus manos. Quizás es algo que te hirió de tal manera que sufres por lo que estás pasando. Quizás lo que te hicieron, hermano, realmente te ha causado una herida, realmente sufres. Pero igual que Jesús, hermanos, debemos aprender a perdonar. ¿A quién debemos perdonar, hermanos? Aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos han causado un daño, aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han, hermano, humillado, aquellos que nos han causado aún el dolor más fuerte. Tenemos que aprender a perdonar. El apóstol Pedro, hermanos, le hizo una pregunta a Jesús, queriendo quedar bien, y le dijo: Jesús, ¿hasta cuántas veces? Le dice Jesús: ¿debo perdonar a mi hermano 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7 debes aprender a perdonar a tu hermano. Hermanos, es una enseñanza muy grande. Si no podemos perdonar, no hemos aprendido, hermanos, el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito sea nuestro Dios. La segunda palabra, hermanos, o la segunda frase que Jesús pronunció, la encontramos en Lucas 23, 39 al 43, y yo le voy a dar lectura, y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo
y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, Jesús, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de enfrentar la burla no solamente de los gobernantes, no solamente de los soldados, sino ahora la burla de un malhechor que estaba ahí también. En medio de todo esto, hermanos, Jesús dio una palabra, y esta es la segunda palabra: de esperanza. De esperanza. Podemos ver, hermanos, que ahí en la cruz estaba Jesús. Y yo me puse a analizar y a meditar realmente lo que estaban viendo estos hombres ahí, que estaban crucificados con él. Estaban viendo a un Jesús, hermanos, físicamente ya muy mal. Estaban viendo a un Jesús a punto de morir, físicamente destrozado. ¿Quién podría poner su confianza en alguien que te dice: yo te puedo salvar, y lo ves muriendo en una cruz? No es tan fácil, hermano, que alguien te ofrezca salvación y tú estás viendo que él no puede salvarse a sí mismo, como lo decía uno de los religiosos. Pero, hermanos, ahí estaba otro ladrón que vio la misma escena, vio al mismo Jesús débil, vio al mismo Jesús ya agonizante, sin fuerzas, golpeado, maltratado, y pudo decir: nosotros verdaderamente merecemos estar en este lugar. Hubo un arrepentimiento, aceptó su condición, se dio cuenta que sus hechos que había realizado, quizás cada vez que venían, no tengo COVID, tengo otro problema, hermano. Cada vez que quizás este hombre le venía al recuerdo, a su mente, que cuando venían los peregrinos a Jerusalén, quizás los asaltaba, quizás les robaba, los dejaba en la calle, no sé yo. Pero él decía, reconocía: nuestros hechos avalan que estemos aquí, merecemos este castigo. Y le dice: Jesús, reconozco que eres un rey, aunque te vean en estas condiciones. Reconozco, quizás habían escuchado de él, dice: reconozco que tú eres quien dijiste ser el Hijo del Dios viviente. Y este hombre, hermano, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto estarás conmigo en el paraíso. En medio del dolor, Jesús pudo dar una palabra de esperanza, porque el mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza para el pecador. Como lo dice Isaías 1, versículo 8: no importa cuán horribles, escúchame esto, no importa cuán horribles sean los pecados del hombre, si se arrepienta y acepta su condición de pecador, y acepta el señorío, y acepta, hermanos, el reinado de Jesús, hay una promesa, hay esperanza para ese hombre. Hermano, en esta tarde yo no conozco tu condición, pero no importa las cadenas que te atan de pecado, no importa si le fallaste a Dios, no importa si te resbalaste, no importa si te equivocaste, en la cruz hay esperanza, hermanos. No importa, hermanos, si estás pasando por un calvario, no importa, hermanos,
Si tú estás, hermanos, ahí en la cruz, como estaban estos hombres, justamente, quizás lo que estás viviendo lo mereces. Quizás tu pecado y las consecuencias lo merecen. Pero un hombre, hermanos, que murió hace 2000 años, te dice en esta tarde: hay esperanza si te arrepientes. Hay esperanza. Ese es el mensaje de la cruz, hermanos. Esperanza. Como dice, hermano, la escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa, hermanos, quizás estás en una condición como aquellos hombres lo merecían, o como estaba yo lo merecía, pero Dios tuvo misericordia, porque Él es poderoso, Él es maravilloso. La sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar los pecados del hombre. Pero hay que tener un arrepentimiento. Hay que reconocer nuestros errores y confiar en la sangre poderosa del Cordero. La tercera palabra, hermanos, la encontramos en San Juan, capítulo 19, versículo 26. Y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En esta frase que Jesús pronuncia, hermanos, podemos ver de manifiesto el amor filial, mostrando que aunque Jesús era 100% divino, era 100% humano. Y como humano, hermanos, le preocupaba el que ya él no iba a estar ahí con su madre. A Jesús en su humanidad le preocupaba: voy a partir, pero ¿qué va a hacer de mi madre? Quizás en ese momento Jesús recordó esos 9 meses que él estuvo en el vientre de su madre. Quizás en ese momento en la humanidad de Jesús pasaba los recuerdos de cómo su madre había tenido cuidado de él. Hermanos, en esta frase, en esta palabra, el mensaje es claro. Igual que Jesús, tenemos que amar a nuestros padres de la misma manera. Tienes que tener atención de esa madre que por 9 meses te llevó en su vientre. Y más, hermanos, cuando ya están en una edad avanzada y no se pueden valer por sí mismos. Tenemos nosotros, hermanos, que enseñarle a nuestros hijos con nuestros hechos que debemos amar a nuestros padres como Jesús amó a su madre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La cuarta palabra, hermanos, la encontramos en Mateo 27, versículo 46. Y dice así: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, ¿qué está sucediendo en este momento ya con Jesús clavado en una cruz? Jesús, hermanos, se vio desamparado de aquel con el que había tenido una relación por la eternidad. Por primera vez sentía el abandono del Padre. Por primera vez se rompía esa relación que había existido entre el Padre y el Hijo por la eternidad. Pero ¿por qué se sintió de esta manera? ¿Por qué se sintió abandonado? En esta palabra, en esta frase, hermanos, lo que yo pude encontrar es que se refleja una gran tristeza en el alma de Jesús. Notemos algo muy importante, hermanos. No le dice Padre. No le dice Padre. ¿Cómo le dice? Dios mío. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Padre lo había abandonado? ¿Por qué se tuvo que dirigir al Padre como Dios?
y no como padre? La respuesta, hermanos, la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, que dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí el pronombre, hermanos, nuestras es enfático. Sufrió el abandono por el pecado tuyo, por mi pecado y por el pecado de toda la humanidad. Aquí estaban nuestros adulterios, aquí estaban nuestras fornicaciones, aquí estaban nuestras mentiras, aquí estaban, hermanos, nuestras injusticias, en el cuerpo de aquel Dios santo y perfecto. Él sintió el abandono del Padre, hermanos, por nuestra culpa. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, que le cargó con el pecado que todos teníamos. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí no se escapa nadie, porque dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea Dios, que llevó en la cruz, en su cuerpo, nuestras rebeliones, nuestros pecados, y ahora tenemos vida, y vida en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. La sangre de Jesucristo tiene poder para cambiar las personas, poder para hacer nuevas criaturas. Y la sangre de Jesucristo está, hermanos, dispuesta para aquel que la necesita y la requiera. Alaba a Dios en esta noche. La quinta palabra, hermanos, la encontramos en el Evangelio según San Juan, versículo 19, capítulo 19, perdón, versículos 28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Era natural que Jesús tuviera sed, hermano. Era natural, era normal. ¿Por qué? Todo lo que él había pasado, hermanos, el sufrimiento desde la noche anterior, desde que fue arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Ahí en la casa de Caifás fue interrogado, fue golpeado, fue flagelado, hermanos, allá vamos a llamarle, la casa, no era casa, era un edificio, hermanos, donde estaba estaba Poncio Pilato. Lo habían flagelado. Imagínense cómo estaba su espalda de deshecha, hermanos. Imagínense cuánta sangre había corrido ya de su cuerpo. Estaba desfigurado, porque uno de los evangelios dice que le daban bofetadas y también puñetazos, dicen. Era normal que él sintiera sed. Imagínense para ese entonces, hermano, la deshidratación que como ser humano él tenía. Imagínense la fiebre que en ese momento su cuerpo tenía. Yo estaba imaginando, y ese yo quizás estaba hasta temblando ya de la fiebre que él tenía para ese entonces. Y todos sabemos aquí que cuando nos da fiebre, nos da sed. Era natural. Pero aquí hay una enseñanza más profunda, que es en la que yo quiero, hermanos, hacer hincapié en esta noche. Recordemos que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Y qué se celebraba en la fiesta de la Pascua? Se celebraba la liberación del pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto, de la esclavitud. Y se celebraba que iba a ser redimido. Le dice ahí en Éxodo 12, va a ser redimido. En Éxodo capítulo 6. Entonces era la fiesta de la Pascua. Y Jesús iba a participar, y participó de la Pascua con sus discípulos. Por 2 años, Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. 2 ya había participado con ellos. Y esta era la 3ª vez que iba a participar. Y para esto yo quiero explicar algo, a ver si logro que me puedan entender y transmitirles. La Pascua, hermanos, la celebraban de esta manera.
En la mesa ponían, por supuesto, el cordero pascual y todo eso, pero ponían 4 copas los judíos, o el pueblo de Israel, como le quieras llamar. Ponían 4 copas. Así la celebraban en el tiempo de Jesús. Ya después la cambiaron. Ahorita últimamente, pero ese ya es otra enseñanza. Ponían 4 copas, hermanos. Y una de esas copas, le voy a decir, una de esas copas, hermanos, era la de la liberación. La segunda copa era la de la santificación. La tercera copa era la de la redención. Y la cuarta copa era la de aceptación. Esto, si usted lo quiere buscar con más calma, está en Éxodo capítulo 6. Está la redención, está la liberación, está la aceptación. Cuando Dios le dice, bueno, ahorita lo vamos a leer. Entonces, hermanos, cuando están participando de la copa, o donde están las copas, los judíos empiezan a recitar o a leer, ¿sí?, el libro de Éxodo, todo por donde pasaron, todo lo que sufrieron, todo. Recuerdan que Dios se acordó de sus aflicciones y todo eso. Y tienen las copas y van levantando una por una y dicen, esta es la copa de la liberación. Y se la pasan a los que están participando. En este caso eran sus discípulos. Y Jesús participó de ella, hermano. Y pasan la segunda copa y dicen, esta copa es la de la santificación. Y igualmente así siguen cenando, siguen participando. Esta cena tarda aproximadamente, según las familias, de 2 a 2 horas y media. Y están con las copas hasta que llegan a la copa de la redención. Incluso la tercera copa, que es la copa de la redención, no la tomaban, la vaciaban. Yo investigué, la vaciaban sobre la mesa. Ahorita vamos a ver por qué. Y hermanos, Jesús participó de esto. Y vamos a verlo en esta noche. Y está ahí en Lucas 22, 17. Lucas 22, 17. Le voy a dar lectura desde el 14, hermanos, y vamos a ir anotando. Tienen que aparecer las copas ahí. Y dice así: cuando era la hora de participar, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, ¿qué dice? Y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Lo que están haciendo es ahí, esta es la copa de la liberación, ¿sí? Y después, en el versículo 20, vea lo que dice después. Ahí está la otra copa. Y después, ¿qué dice? De igual manera, ¿qué dice? Después que hubo cenado, tomó la copa. O sea, siguieron cenando. Tomaron la primera y dice: esta es la de la liberación. Así celebran la Pascua los judíos. Y después dice, llega la segunda y dice, después de haber cenado, ¿qué dice? Tomó la copa. Léale bien. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Así es. La copa de la santificación. Este es el nuevo pacto, dice. ¿Y dónde encontramos la otra tercera copa, hermanos? Y la cuarta copa, ahorita lo vamos a ver. De ahí, hermanos, cuando están celebrando la cena o están celebrando la Pascua, surge un altercado ahí. ¿Sí recuerdan ese altercado? Donde están ahí, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Y quién va a estar en este lugar? ¿Se acuerdan? Es en ese mismo lugar. Y también ahí es cuando Judas como que está inquieto porque ya quiere entregar al Señor y como que está. Entonces Jesús se para y dice la escritura, si ustedes leen los evangelios, se va directo al huerto del Getsemaní. Y allá está Jesús sufriendo en la agonía más grande. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Y cuáles son las palabras que expresa Jesús ahí? Vean el versículo 42. ¿Qué dice? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la copa, hermanos,
de la redención. Es la lucha que Jesús tiene. Su sangre tenía que ser derramada, tenía que morir, porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ahí está Jesús ahí luchando. Señor, si quieres, si hubiera otra manera de evitar todo esto, todo lo que viene, si hubiera la manera de que yo me pudiera librar, pero vuelve en sí, dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa de la redención, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice, hermano. Hermanos, realmente Jesús fue el Cordero Pascual. Y ahorita vamos a ir viendo, descifrando la Escritura. Miren, dice la Escritura, estaba leyendo, estudiando lo de la Pascua. Dice que la Pascua, hermanos, se celebraba, el Cordero tenía que ser un Cordero, ¿cómo? Perfecto, macho, perfecto, sin defecto. Y lo tenían que traer el día 10 del mes de Abiud, o el mes Nisan, era el principio de año, lo tenían que traer. Y tenía que estar 4 días donde los sumos sacerdotes lo tenían que estar inspeccionando para ver si no le encontraban algún defecto. Y en el día 14, eso está en Éxodo 6 y Éxodo 12, si lo quieren ver con más calma. Y dice que tenían que traer el cordero, los sumos sacerdotes, después de 4 días de inspeccionarlo, de valorarlo, de verlo, de analizarlo, decían: es apto para el sacrificio. Y si no era apto, lo rechazaban. Hermano, Jesús entró en el burrito hace 2000 años, el día 10 del mes de Abiud. Y estuvo 4 días, hermanos, en Jerusalén, cuando predicaban acerca de la controversia y todo eso. Los sumos sacerdotes trataban de encontrarle algo, ¿o no? Un defecto trataban, estaban cumpliendo, hermanos. Los mismos líderes religiosos de aquel entonces, los sumos sacerdotes, andaban tras el Cordero bendito que era Cristo. A ver dónde le encontramos, a ver qué defecto le hallamos, hermano. Y llegaron a la conclusión: ningún defecto le encontramos. Y aún, hermano, los que no sabían, Poncio Pilato salió 3 veces y dijo: no le encuentro ningún defecto. En otras palabras, hermanos, está diciendo, le están dando la calificación: este Jesús es el Cordero perfecto para ir a la cruz del Calvario y morir por los pecados de toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Él fue el verdadero Cordero Pascual. Y la cuarta copa, hermanos, la encontramos en las palabras, en la quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliera la Escritura. Tenía que cumplir con las 4 copas, hermanos. Y cuando dice el soldado, léale ahí, léale, hermano, en 19, 28 y 29 de Juan. 19, 28 y 29, léale por favor si alguien lo tiene. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Síguele. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ahí está. Cuando Jesús tomó aquella copa amarga, hermanos, que fue la copa de la aceptación. Cuando se ofrecía el Cordero Pascual y pasaban a esta última copa, estaban recordando cuando Dios les dijo a aquel pueblo que estaba ahí esclavizado, estaba a punto de salir: desde hoy serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Lo que Jesús está haciendo al tomar esa copa es lo mismo. Desde este momento los tomo como mi pueblo y yo como su Dios. Hermanos, y Jesús es el Cordero del mundo que quita el pecado, como lo dijo Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero perfecto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él sigue liberando. Él sigue, hermanos, santificando con su palabra. Él sigue, hermanos, redimiendo con su sangre preciosa.
y nos sigue aceptando como hijos de Dios. Es por eso, hermano, cuando Él tomó este vinagre amargo, ahí, hermanos, tuviste derecho de ser hijo de Dios. Ahí tu nombre fue escrito en el libro de la vida cuando te arrepentiste por esa copa que Él tomó ahí. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Jesucristo fue el Cordero Pascual perfecto, hermanos, que murió por nuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. La sexta palabra, hermanos, la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 46. Y es una palabra, hermanos, es una frase de confianza. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiso decir ahí Jesús, hermanos? Que la redención había sido aceptada, hermanos. Nuevamente notemos cómo le dice. Entonces Jesús, clamando ya sin fuerzas, Jesús a punto de agonizar. No me imaginaba el cuerpo de Jesús quizás ya en este momento convulsionando ya por los dolores, por la agonía que Él sentía. Él sabía que estaban sus segundos, minutos ya contados. Él sabía que ya no tenía fuerzas, hermanos, y aún así exclamó a gran voz y dijo: Padre. Nuevamente le volvió a llamar Padre. La redención había sido aceptada, hermanos. Jesús hace una plegaria en su penúltima palabra de confianza al Padre. Oh Señor, en otras palabras le dice: Padre, sé que has aceptado mi sacrificio. Sé que te has agradado de lo que he hecho. Sé que te has agradado de todo el sufrimiento que he pasado. Este sacrificio ha llegado a ti como un olor fragante. Ahora hay una oportunidad para las personas, para la humanidad entera. Amén. Y por último, hermano, la séptima palabra la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿ven hasta cuándo se consumó todo? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o la cuarta copa, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Hermanos, la palabra en el original, en el griego original, es la palabra etalite. Y esta tenía dos usos. Número uno, era un documento que se usaba en el pago de una deuda. Cuando alguien, hermanos, liquidaba una deuda, le ponían en su papel o en la deuda, le ponían etalite: ha pagado la deuda. Y tiene otro significado, otro uso más bien. Y se usaba, perdónenme, hermano, ya no veo muy bien. Tenía otro uso, hermanos. Y era un documento que se obtenía cuando alguien era libre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo, hermanos? Cuando Él expira, ya no tiene fuerzas y está a punto de entregar su vida y ya morir y cumplir con esto, dice: Padre, la deuda ha sido pagada. Lo que el hombre no podía pagar ha sido liquidado. Padre, no podían ser libres del pecado, pero Dios le decía al Padre: Padre, aquí está, han sido libres, son libres. Le está diciendo: mira, la deuda está cancelada. Cuando dice consumado es, está diciendo todo lo que los profetas profetizaron, lo que algunos quisieron y anhelaron ver. Ya no es una promesa, es una realidad. Amén. El Cordero de Dios había muerto por nosotros, hermano.
Por eso, hermanos, sucedió algo muy importante y con esto termino. Cuando Jesús dijo consumado es, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Para que quedara claro que no había metido ni un humano su voluntad ahí, sino el Padre había roto lo que nos dividía, lo que nos impedía acercarnos a Dios. El velo del templo era una cortina gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y si entraba mal, dice la Escritura que entraba con un traje con campanitas y un lazo colgado. Y si ese hombre entraba mal y dejaban de sonar las campanitas, moría, porque la presencia de Dios estaba ahí, la santidad de Dios estaba ahí. Gloria a Dios, amén. Y tenían que sacarlo arrastrando por abajo. Muchos murieron en esa condición. Y el velo se estaba rompiendo, hermanos, dándonos entrada a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dándonos entrada, como dice, hermanos, como dice en Efesios 2:17, por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la deuda está pagada. Jesús murió por nosotros. Y dice la palabra de Dios que al verlo, los soldados romanos se maravillaron de todo aquello que estaba aconteciendo y dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Cuántos podemos ponernos de pie en esta noche y decirle: Señor, tú eres verdaderamente quien dijiste ser? Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres quien perdonó mis pecados.